La historia comienza en Anenecuilco, Morelos, al anochecer del 7 de abril de 1919. Zapata, rodeado por sus hombres, recibe una carta del general Guajardo, emisario directo de Carranza, invitándolo a dialogar sobre la paz en el sur. La atmósfera es densa. El general se muestra sereno, pero sus compañeros notan su tensión. Se menciona cómo la revolución ha arruinado cosechas, desvalorizado el peso mexicano y fracturado familias. Una cita bíblica de boca de un campesino: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, surge como comentario sobre la falsedad de Carranza. Anenecuilco, Morelos, 7 de abril de 1919. El aire olía a tierra seca y sudor viejo. El sol caía sobre los maizales como si los castigara y no había viento suficiente para espantar el calor. Emiliano Zapata estaba sentado bajo un mezquite con el sombrero ladeado y los ojos fijos en una hoja arrugada que sostenía con ambas manos. La carta había llegado hacía 2 días, pero él ya la había leído al menos 5 veces. La firmaba el general Jesús Guajardo en nombre de Venustiano Carranza. El tono era cordial, casi diplomático, una propuesta de paz, una invitación al diálogo, una oportunidad, decía, de poner fin al derramamiento de sangre en el sur. Invitaban a Zapata a una reunión en la hacienda de Chinameca para discutir condiciones de paz. El líder campesino frunció el ceño. Esa hacienda siempre le había parecido demasiado silenciosa, demasiado perfecta para ser real. A su alrededor, los hombres hablaban en voz baja. Algunos reparaban armas, otros compartían tortillas duras y café aguado. Gildardo Magaña se acercó, con expresión seria. «General, ¿va a ir?», preguntó sin rodeos. Zapata no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en la hoja, como si buscara en ella algo más que palabras. Finalmente, asintió. «Sí, pero esto huele a trampa». La tensión se cortaba con machete. Uno de los soldados escupió al suelo. «Ese Carranza habla de paz, pero sus botas pisan sangre». Otro replicó, recordando una frase que había escuchado en boca de un anciano en una procesión. «Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que confiar en el norte». Zapata no rió. Nadie lo hizo. Sabía que aceptando esa invitación arriesgaba más que su vida. Arriesgaba la causa, la confianza de su gente, el futuro de su tierra, pero también sabía que la guerra los había dejado al borde del colapso. En Cuautla, el precio del maíz se había duplicado. Los campesinos intercambiaban gallinas por frijol y los pesos eran cada vez más escasos. El pueblo ya no solo estaba cansado, estaba agotado. Zapata dobló la carta con lentitud, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y dijo con voz firme: «Responderemos que aceptamos la invitación, iremos a Chinameca». Algunos de sus hombres lo miraron con desesperanza, otros con lealtad ciega. Él simplemente se levantó y ajustó el cinturón. Sabía lo que hacía, pero también sabía que no podía huir del destino. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí revivimos las historias mexicanas que la historia no se atrevió a contar. Diría él si pudiera prever cómo estas palabras llegarían a quienes hoy escuchan su historia. Porque hay silencios que no presagian calma, sino traición. Y esa noche, la traición ya caminaba a su encuentro. Los días que siguieron a la decisión de asistir a Chinameca fueron lentos y pesados. El ambiente en el cuartel de Zapata no era el mismo. La certeza de que algo se estaba gestando, de que el sur estaba por cambiar para siempre, se sentía en cada conversación, en cada mirada evasiva. En las calles de Cuautla, los rumores volaban más rápido que las noticias. Algunos decían que era una trampa evidente, otros creían que Zapata, tan astuto como siempre, tenía una jugada oculta bajo la manga. Pero lo cierto era que el estado de Morelos ya no aguantaba más.
Las cosechas se habían perdido en los incendios cruzados entre federales y zapatistas. El precio de la sal había subido tanto que muchos la cambiaban por tabaco. Las tortillas ya no eran delgadas, eran fantasmas de maíz. En el mercado de Tlaltizapán, una anciana ofrecía sus aretes a cambio de frijoles negros. El peso mexicano había perdido su valor. Lo que tenía valor eran las gallinas, el mezcal, los santos de barro que aún no habían sido quebrados. Zapata recorría a pie algunos pueblos. Sabía que su presencia levantaba el ánimo, aunque no dijera palabra. En Tlaquiltenango, un grupo de niños lo siguió descalzo durante varias calles. Una madre le pidió con voz temblorosa que no muriera. «Usted es lo único que queda que se parece a la justicia». El general apenas murmuró un «gracias» y siguió caminando. Esa noche, reunido con sus hombres de mayor confianza, Zapata extendió un mapa sobre una mesa improvisada, hecha con 2 barriles y una puerta vieja. La hacienda de Chinameca estaba marcada con una cruz negra. Nadie habló durante un largo rato. Gildardo Magaña fue el primero en romper el silencio. «Si vas, debes ir con 100 hombres. Si es una trampa, que lo piensen 2 veces». Pero Zapata negó con la cabeza. «Si voy con 100, parecerá un ataque. Si voy con 10, dirán que tengo miedo. Iré con los de siempre, no más, no menos». Uno de los veteranos, un ex seminarista de Jojutla, murmuró: «El mismo Judas besó a Cristo antes de entregarlo». La frase quedó flotando en el aire como un presagio. Nadie quiso tocarla. Zapata la escuchó, la guardó en el fondo de su pecho y luego simplemente anotó con carbón la hora. Martes, al amanecer. Mientras el gallo cantaba en algún rincón del campamento, él permaneció despierto, afilando su machete, no por necesidad bélica, sino por costumbre. Afuera, la noche seguía caliente. Adentro, todos sabían que algo estaba por romperse. Algo más grande que una emboscada, algo más profundo que una bala. Porque no era solo un encuentro entre 2 fuerzas. Era la ilusión de que México aún podía arreglarse con palabra en vez de pólvora. Y eso, en tiempos de revolución, era una apuesta demasiado alta. El 10 de abril de 1919, cuando el sol apenas comenzaba a asomar detrás de los cerros de Ayala, Emiliano Zapata montó su caballo y salió rumbo a la hacienda de Chinameca. Lo acompañaban una 20 de hombres, todos de confianza. Entre ellos iba su escolta personal, 2 mensajeros y su secretario. La marcha era silenciosa. Ni bromas, ni corridos, ni cigarrillos encendidos. Solo el sonido de los cascos contra la tierra seca y las aves madrugadoras que anunciaban un nuevo día sin saber lo que se preparaba. El trayecto pasaba por pueblos que conocían su figura como si fuera un viejo conocido. En Tlaquiltenango, una mujer se acercó con un trapo blanco y un poco de atole tibio. «Para el general», dijo con voz quebrada. Él la aceptó con una inclinación leve de cabeza. En Tepalcingo, un anciano le ofreció una moneda antigua envuelta en un pañuelo, símbolo de respeto. Zapata la devolvió con suavidad. «Guárdela, esto vale más que el oro». A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba más espeso. En Tlaltizapán, donde antes eran recibidos con vivas, mariachis y copas de aguardiente, ahora había puertas cerradas y ventanas entreabiertas. El miedo se olía. Las miradas esquivas y el paso apresurado de los pocos en la calle eran señales de algo que no se decía, pero se sabía. Zapata lo notó, pero no lo mencionó. Cabalgaba erguido, con la mirada fija al frente, como quien ya había aceptado lo que podía suceder. Algunos de sus hombres se turnaban para vigilar los alrededores. Uno de ellos, un joven de Yonacatepec, murmuró: «Demasiado tranquilo, general, demasiado limpio el camino». Y tenía razón. El trayecto parecía preparado, como si alguien se hubiera encargado de despejar cada obstáculo. Al llegar a un pequeño cruce cerca de Chinameca, un niño corrió detrás del grupo con un ramo de flores.
Cuando se acercó a Zapata le dijo con inocencia: «Dicen que si uno lleva flores a los valientes, no mueren tan pronto». El general sonrió, tomó las flores y las colocó en la alforja. «Entonces viviré un poco más», le respondió, sin sarcasmo, sin ironía. El cielo comenzaba a teñirse de rojo cuando la hacienda apareció a lo lejos, imponente, blanca, perfectamente alineada con el camino. Desde lejos parecía dormida. No se escuchaban vacas, ni gallos, ni peones. No había campanas, ni risas, ni humo en las chimeneas. Solo una quietud demasiado perfecta para ser casual. Zapata detuvo su caballo. Observó el horizonte por unos segundos. Luego, sin mirar a sus hombres, dijo: «Sigamos, no hay vuelta atrás». Y así, bajo el sol naciente de Morelos, el grupo volvió a avanzar. La tierra crujía bajo los cascos, como si intentara advertir algo. Pero nadie habló, nadie se quejó, nadie se detuvo. Porque a veces la historia se escribe no con tinta, sino con pasos firmes hacia la incertidumbre. La hacienda de Chinameca se levantaba como una sombra blanca entre los árboles. Sus muros de cal y canto reflejaban el sol con un brillo opaco, casi fúnebre. No había movimiento, ni un peón, ni un caballo suelto, ni una carreta, nada. Solo el portón de hierro entreabierto, como si esperara al visitante con una sonrisa falsa. Los hombres de Zapata se miraron entre sí, sin necesidad de hablar. Sabían que algo no estaba bien. Lo sabían desde kilómetros atrás, pero ahora, frente a aquella hacienda silenciosa, la certeza se clavaba en el estómago como una navaja. Jesús Guajardo apareció desde el interior del patio, escoltado por algunos oficiales. Vestía uniforme impecable, botas brillantes y un sombrero de ala ancha que no ocultaba del todo su nerviosismo. Saludó a Zapata con un ademán contenido, casi forzado. «General Zapata, gracias por venir», dijo en voz alta. Zapata asintió, desmontó sin apuro y avanzó a pie. Dejó su carabina en manos de su escolta como muestra de confianza. A cada paso, el eco de sus botas resonaba en el empedrado, como si cada sonido marcara una cuenta regresiva. Los soldados de Guajardo estaban dispersos, pero no desordenados. Ocupaban posiciones estratégicas, ventanas, corredores, techos bajos. Todos quietos, todos atentos. Uno de los hombres de Zapata quiso hablar, pero el general lo contuvo con un leve movimiento de la mano. Sabía lo que veía, sabía lo que sentía, pero también sabía que un líder no retrocede cuando lo están mirando. Entró por el portón sin titubear. En el patio, una mesa de madera con papeles, una botella de mezcal sin abrir y 2 copas limpias. Guajardo ofreció asiento. Zapata permaneció de pie. «Hablemos rápido. Tengo cosas más importantes que hacer», dijo. El oficial sonrió, incómodo. «Estamos aquí para hablar de paz, general», pero las palabras ya no importaban. Todo estaba decidido desde antes de que la carta fuera escrita. En ese instante, un caballo relinchó en la lejanía. El sonido fue breve, pero bastó para que uno de los soldados en lo alto del techo ajustara su fusil. Zapata lo vio. Sus ojos lo captaron en un segundo, pero su cuerpo no se movió. Miró a Guajardo. «¿Así es como quieres entrar en los libros de historia?», preguntó. Guajardo bajó la mirada. El silencio volvió, pero no era el mismo. Era más denso, más violento. Era el silencio que precede al trueno. Y justo antes de que el general diera un paso más, una ráfaga de gritos se escuchó desde adentro. «¡Ahora!», fue la señal. «Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros». Lo que viene a continuación es una herida abierta en la historia de México. El primer disparo retumbó como un cañonazo en el corazón de la hacienda. Fue seco, preciso y no dejó margen para la duda. El cuerpo de Emiliano Zapata se estremeció al recibirlo, justo en el pecho. Su sombrero voló hacia atrás y por un segundo eterno quedó de pie, como si la muerte misma dudara en llevarlo.
Luego cayó hacia adelante, con los brazos abiertos, como abrazando la tierra que tanto había defendido. Las siguientes balas no se hicieron esperar. Desde las azoteas, las ventanas, incluso desde el interior del almacén, una lluvia de fuego descendió sobre el líder. Los hombres que lo acompañaban intentaron reaccionar, pero estaban cercados. Algunos fueron abatidos en el acto. Otros huyeron por instinto, desarmados, sin dirección. El polvo se alzó, los caballos relincharon con fuerza y los gritos se mezclaron con el retumbar de los disparos. Jesús Guajardo no se movió. Observó en silencio mientras el cuerpo de Zapata era arrastrado por dos soldados que lo levantaron de los brazos como si se tratara de un costal. Sus botas dejaron un rastro de polvo y sangre hasta un rincón del patio, donde fue colocado sobre una lona. Uno de los oficiales pidió que le tomaran una fotografía. Necesitaban pruebas. No bastaba con matarlo, había que exhibirlo. Horas después, el cadáver fue cargado en una mula vieja y llevado hasta Cuautla, donde sería presentado al pueblo. En la estación del tren, el rumor llegó antes que el cuerpo. Dicen que mataron a Zapata, murmuraban unos, que fue en Chinameca, que fue una emboscada, que lo vendieron. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que era cierto. En el andén, una anciana se hincó al verlo pasar. No lloró, solo murmuró con voz quebrada: ese no era un hombre, ese era el corazón del sur. Otros se alejaron por miedo. Nadie sabía si llorar o alzar el machete. En la oficina telegráfica de Cuautla, un mensaje salió rumbo a la Ciudad de México. Solo 4 palabras: el sur ha caído. Pero los que vivieron ese momento sabían que el mensaje era erróneo. El sur no había caído, había sido herido, y un pueblo herido no muere. Se levanta con más rabia. La noticia llegó a Puebla, a Toluca, a Veracruz, y de ahí se esparció como fuego en hojarasca seca. No había feria, cantina ni mercado donde no se hablara de la muerte del caudillo del sur. Y aunque Carranza intentó que la versión oficial fuera que Zapata cayó en combate, nadie lo creyó. Todos sabían que había sido una ejecución disfrazada de diplomacia, una traición tan perfecta que ni siquiera requirió una firma. La noticia de la muerte de Emiliano Zapata llegó a los pueblos como una bofetada a mano abierta. En Jojutla, al amanecer del día siguiente, las campanas de la iglesia repicaron no para anunciar misa, sino para reunir al pueblo en la plaza. El párroco, un hombre delgado y de mirada honda, salió con la sotana aún manchada de cera y sin levantar la voz, pronunció algo que nadie olvidó. Así como Judas entregó al justo por unas monedas, hoy otro traidor ha vendido a un libertador. Las palabras, bañadas en lenguaje bíblico, se esparcieron por Yautepec, Tepalcingo y Jonacatepec, donde el pueblo llano aún guardaba fe en los santos, pero también en los hombres que caminaban la tierra con machete y esperanza. Nadie necesitó orden, nadie esperó instrucciones. Los viejos escondites de armas fueron abiertos, los rifles escondidos detrás de los altares familiares volvieron a ver la luz. Campesinos que ya habían colgado sus sombreros volvieron a vestirlos con rabia. El sur no estaba vencido, estaba despertando. En Amayuca, una maestra interrumpió la lección de aritmética y con voz firme escribió en el pizarrón: Zapata no murió, lo sembraron. Y eso fue lo que más dolió a Carranza y a sus aliados. La muerte no trajo olvido, sino un nuevo tipo de presencia, más profunda, más fuerte, más eterna. Los corridos comenzaron a circular de boca en boca, improvisados por ancianos con guitarras viejas, cantados en las noches junto a fogatas. Uno de ellos decía: lo mataron por la espalda en la hacienda de Traición, pero el sur sigue de pie, con machete y corazón. En Tetecala, los hombres más viejos sacaron una bandera de tela roja y negra con las iniciales EZ cosidas a mano.
Fue clavada en la entrada del pueblo no como símbolo de luto, sino como advertencia: aquí aún manda Zapata. Y aunque muchos sabían que no podían vencer en número, también sabían que luchar era lo único digno. Se organizaron por comités, enviaron mensajeros entre rancherías y comenzaron a hostigar posiciones federales, emboscando convoyes y robando municiones. Era una guerra silenciosa, pero decidida. No era por venganza, era por honor. En una boda campesina celebrada en Tepoztlán, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, un hombre se levantó solo para decir: Zapata no murió en vano. Que el amor de ustedes tenga la firmeza con la que él defendió esta tierra. Hubo silencio. Luego aplausos. Luego lágrimas. La figura del caudillo del sur dejó de ser solo carne y se volvió símbolo. Un símbolo que no sangra pero tampoco olvida. Un fuego que, lejos de apagarse, comenzó a tomar fuerza en cada rincón de la sierra. Porque hay muertes que no matan, hay disparos que no callan, y hay hombres que al caer enseñan a otros cómo levantarse. En la Ciudad de México, mientras en el sur el polvo aún no se asentaba, Venustiano Carranza alzaba su copa de coñac francés en un brindis discreto con su círculo más cercano. Estaban en el Palacio Nacional, rodeados de mármol, relojes importados de Europa y alfombras gruesas que silenciaban cualquier rastro de conciencia. El presidente no sonreía, pero en su rostro se notaba alivio. Con Zapata fuera del juego, la reconstrucción del país será más ordenada, dijo, como si acabara de firmar un contrato, no una ejecución. Los periódicos del día siguiente titularon con letra gruesa: El caudillo del sur ha caído en combate. Nadie, ni en la capital, creyó esa versión. En los cafés de Tacubaya, en los pasillos de la Merced, hasta los barrenderos comentaban que aquello había sido una emboscada. Pero en el gabinete de Carranza todo era silencio cómodo. El plan había funcionado. El sur, pensaban, estaría demasiado golpeado para responder. Nadie se atrevía a decirle que había despertado un fantasma. En Tepito comenzaron a aparecer panfletos anónimos escritos a mano. Zapata vive en el machete de cada campesino. En Xochimilco, una barda fue pintada en la madrugada. Chinameca no se olvida. Y aunque el gobierno mandó a cubrir los grafitis, al día siguiente volvieron a aparecer con letras aún más grandes. Los obreros de Azcapotzalco, que trabajaban en fábricas de textiles, comenzaron a murmurar en voz baja durante sus descansos: hoy fue él, mañana uno de nosotros. Las calles ya no eran de Carranza, aunque los soldados las patrullaran. La desconfianza crecía como la humedad en muros antiguos, lenta, silenciosa y destructiva. Mientras tanto, el presidente escribía cartas en su despacho con una pluma de oro enviada desde París. Planeaba visitar Veracruz y llevar consigo parte del tesoro nacional: cajas con lingotes, fajos de billetes, documentos confidenciales. No lo decía en voz alta, pero sus acciones mostraban que no confiaba en el suelo que pisaba, el mismo suelo que había ensangrentado. En uno de los pasillos del palacio, un joven cadete comentó en voz baja a un compañero: no se mata a un símbolo sin consecuencias. El otro solo asintió. Sabían que el país estaba cambiando, pero no en la dirección que Carranza imaginaba. Porque mientras él firmaba decretos desde su escritorio, miles en el interior del país encendían velas frente a retratos de Zapata. Velas que no pedían paz, sino justicia. Y una justicia que se espera en silencio suele llegar con más fuerza que un ejército. La victoria de Carranza fue celebrada con papel sellado, copas de cristal y discursos vacíos. Pero en los rincones del México profundo, los campesinos comenzaban a recordar que la tierra que pisan tiene memoria, y la memoria, cuando arde, no perdona. La noticia de la muerte de Emiliano Zapata no paralizó al sur,
lo reorganizó. En las montañas de Tepoztlán, los hombres que habían dejado las armas para cuidar sus parcelas, las desenterraron envueltas en mantas de ixtle. En Totolapán, un grupo de jóvenes que nunca había peleado tomó juramento frente a una imagen del general colgada en la pared de una escuela abandonada. Las tropas no se disolvieron, mutaron. Se volvieron redes silenciosas de resistencia, tejidas con la paciencia de quienes saben que el tiempo es un arma. En las comunidades indígenas de Hueyapán y Ocuituco se volvieron a realizar asambleas bajo ceibas antiguas. No se hablaba de venganza, sino de propósito. La tierra, esa palabra que Zapata había defendido hasta su último aliento, volvía a ser el centro de todo. No luchaban por él como hombre, sino por lo que había simbolizado: la dignidad del campesino, el derecho a sembrar sin temor, la libertad de morir en la tierra que se trabaja y no en la que se mendiga. La frase «tierra y libertad» apareció escrita con carbón en las piedras de los caminos rurales, tallada en los troncos de los mezquites, bordada en los pañuelos de las mujeres que, aunque no portaban fusil, mantenían viva la causa desde sus hogares. En las ferias de pueblo, en lugar de juegos o palenques, se recitaban versos improvisados que hablaban del caudillo, de su caída y de lo que aún quedaba por hacer. Una historia se repitió en varias voces. En una boda celebrada en Axochiapán, el novio, en lugar de prometer fidelidad con flores, entregó a su esposa una copia del Plan de Ayala. «Esto es lo que defenderemos juntos», dijo. Y no fue una exageración romántica. Era la realidad cruda de quienes vivían en carne propia la represión del gobierno central. Incluso en Amecameca, al pie del Popocatépetl, un campesino anciano que había peleado en la revolución con bigote espeso y rifle viejo, enseñaba a su nieto cómo montar a caballo mientras le narraba la historia de Chinameca como si fuera una leyenda viva. «No basta con recordar», le decía, «hay que vivir como si él aún mandara». En cada rincón, el zapatismo tomaba formas nuevas. Ya no necesitaba órdenes ni jerarquías. Era un lenguaje, una cultura, una forma de mirar al gobierno con desconfianza eterna. Y aunque las tropas federales aumentaron su presencia en el sur, ya no luchaban contra un ejército. Luchaban contra una idea que se había infiltrado en la sangre, en la tierra, en los cantos, en los rezos. Zapata no necesitó resucitar, bastó con que lo mataran para multiplicarlo. Porque cuando un hombre muere por algo justo, su muerte no es un final. Es el principio de algo que no puede detenerse con balas ni decretos. Un año después de la muerte de Emiliano Zapata, el eco de su nombre aún retumbaba en los valles y montañas de Morelos. Pero ya no era solo una consigna campesina. Era también una sombra que perseguía a Venustiano Carranza, incluso en los salones alfombrados de Chapultepec. Sus discursos ya no entusiasmaban. Sus decretos eran recibidos con apatía. Las cartas que enviaba desde su escritorio presidencial eran frías, redactadas con la pluma de siempre, pero con la pulso de alguien que ya no confiaba ni en su sombra. En abril de 1920, cuando los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se rebelaron en el norte, Carranza comprendió que el país que pretendía controlar desde el centro se le había deshecho entre los dedos. Con prisa y temor, preparó su huida hacia Veracruz, donde pensaba reorganizar su poder y, de ser necesario, exiliarse con parte del Tesoro Nacional. Los testimonios de la época aseguran que cargó lingotes de oro, documentos oficiales, archivos confidenciales y al menos 150,000 pesos en efectivo, todos guardados en cofres de madera y cuero. El convoy partió en la madrugada del 7 de mayo, bajo una llovizna fina y sin aplausos. Lo escoltaban hombres que ya no le tenían respeto, solo órdenes. Lo seguían no por lealtad, sino por rutina. Cruzaron Puebla entre susurros. En cada estación se encontraba con rostros conocidos que bajaban la mirada.
En Esperanza, un niño le arrojó una piedra al tren. En Tehuacán, nadie salió a recibirlo. La figura del presidente que había mandado matar a Zapata se había vuelto una sombra incómoda incluso para los suyos. Cuando llegó a las cercanías de Tlaxcalantongo, el ambiente era irrespirable. Las tropas que lo escoltaban ya no hablaban entre sí. Algunos oficiales habían desaparecido durante el camino. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. Carranza, encerrado en su vagón, apenas comía. Dormía con un revólver bajo la almohada y un rosario sobre la mesita de noche. Ya no escribía, solo esperaba. En la madrugada del 21 de mayo, el silencio fue interrumpido por una ráfaga de disparos. No fue un ataque enemigo, fue una ejecución desde dentro. Sus propios hombres, hartos, temerosos o comprados, decidieron poner fin a su huida. Lo encontraron solo, descalzo, con la camisa empapada de sudor. Algunos dicen que intentó escapar por la ventana, otros que pidió clemencia. Lo cierto es que cayó sin gloria, sin discurso, sin audiencia. Su cuerpo fue abandonado entre el lodo, sin honores, sin bandera. La noticia llegó a la capital como un susurro que no sorprendió a nadie. El hombre que había firmado la sentencia de Zapata ahora era solo una nota al pie, un cadáver incómodo que nadie quiso velar. Y en los pueblos del sur, cuando la noticia fue conocida, nadie celebró. Solo se escuchó una frase repetida con calma: la tierra no olvida. Décadas después de aquel disparo en Chinameca, el nombre de Emiliano Zapata no se borró con el polvo del tiempo. En cambio, se hizo más fuerte, más profundo, más presente. No había pueblo en Morelos, ni en Puebla, ni en Guerrero, donde su historia no fuera contada al anochecer, entre velas y café de olla, como si hubiera ocurrido el día anterior. La gente no hablaba de él como un héroe lejano, sino como un vecino que partió al norte y prometió volver. En Cuernavaca, su rostro seguía pintado en muros agrietados con la frase: "El sur no olvida". Las nuevas generaciones, que nunca escucharon su voz, repetían sus palabras con la convicción de quien las ha vivido. La tierra es de quien la trabaja. No era solo un recuerdo, era una advertencia, una promesa que seguía viva. En las escuelas rurales, muchos maestros enseñaban historia mexicana, comenzando por una figura: Zapata, no por cronología, sino por significado. En una primaria de Ayala, un niño preguntó una vez si Zapata tenía familia. La maestra respondió sin titubear: sí, todos los que defendemos la justicia somos su familia. En los mercados de Tepoztlán, entre nopales, frijol y pan de anís, los campesinos colgaban retratos del general al lado de imágenes religiosas. No era devoción, era respeto. Algunos aún se santiguaban al pasar frente a su imagen. No le pedían milagros, solo recordaban que hubo un hombre que no se vendió, que no cambió su palabra por una silla, ni su machete por una firma. Los corridos que hablaban de su muerte ya no se cantaban con tristeza. Ahora eran gritos de resistencia, cantados en ferias, fiestas patronales y hasta en marchas. En Jonacatepec, un grupo de jóvenes organizó un concurso de poesía en su honor. El verso ganador decía: Zapata cayó, dicen los de arriba, pero aquí en el sur su alma aún camina. Su nombre fue tomado por movimientos, ejércitos, calles, barrios y hasta cooperativas. No importaba el gobierno en turno, ninguno pudo apropiarse de él sin que el pueblo se lo arrebatara de vuelta. Porque Zapata no fue un político, fue una convicción, una idea que no cabe en urnas, pero sí en la tierra sembrada con manos firmes. Y aunque su cuerpo cayó bajo las balas de la traición, su causa no fue enterrada. Al contrario, germinó. Cada protesta campesina, cada reclamo justo, cada marcha que exige pan y tierra, lleva en silencio su nombre. Zapata no es un fantasma que se recuerda una vez al año. Es un eco que resuena cada vez que un hombre defiende su pedazo de campo, su dignidad, su historia. Y ese eco, aunque intentaron callarlo,
sigue vivo, en la tierra, en la sangre, en el sur que jamás se rinde.